Entramos así entonces en nuestro bloque sobre los desafíos de la vida. Estamos en un momento del ciclo en el que tratamos de profundizar 4 elementos fundamentales que llamamos los momentos culminantes del proceso de conversión. Hemos tratado el primer momento culminante, es decir, el encuentro divino-humano. Cuando una persona se encuentra con Dios es porque está respondiendo al llamado de Dios, porque Dios siempre quiere venir al hombre. Cuando uno está desatendiendo su voz o está en otra cosa, mucha gente está muy aislada, ¿no? Bueno, así es la vida es como un sinsentido, no tiene sabor a nada. Hoy vemos que mucha gente lleva colgados cuernos para abajo, y muchos lo hacen como un símbolo de estar a la moda. Muchos ponen los 2 dedos para arriba, significando cuernos también, y todo eso es una invocación, aunque sea inconsciente, que no sean conscientes, en otros casos sí, del enemigo, del maligno. Hoy más que nunca tenemos que llevar la cruz y el rosario y también manifestarla al mundo como símbolo y no usar otros símbolos, ¿no? Digo, el mundo está muy perdido. Nosotros, por gracia de Dios, estamos en el camino. Vuelvo a decir, por gracia de Dios. Estamos escuchando su voz que merodea dentro de toda nuestra alma y nos va enjugando en su presencia. Hemos tratado el segundo momento culminante, que es la experiencia mística a la cual puede acceder una persona. Sin ser ángeles, como personas podemos llegar a una experiencia mística, es decir, una experiencia de comunión, de presencia y de unidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De un modo singular, podemos tener la experiencia del amor del Padre. Uno se da cuenta que tiene un Padre amoroso, que Dios es Padre amoroso. A su vez se da cuenta del poder redentor de Cristo. Cristo vence en mí el pecado, Él ya me redimió, me otorga la salvación para que yo colabore en este plan que Dios hace de que el pecado no pueda destruirnos. Hablamos también de la lucha conflictiva en 2 programas, en los 2 últimos, y hoy vamos a retomar siempre aquello que anduvo deslizándose tanto el domingo anterior como el previo, y es lo que aduce y propone la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, que no haya brote de ninguna raíz venenosa. Y hemos hablado de la amargura, que puede ser una raíz venenosa muy fuerte. Hoy nos decía, por ejemplo, escuchamos recién en altavoz a Margarita de Villa del Parque, que es tan amorosa, siempre una persona totalmente natural en el modo de expresarse, y como todos, ¿no? Cada uno es como es. Ella se nota que es extrovertida, y ella dice, cuando vienen pensamientos, todo lo que vos decís se me inunda de luz. ¿Y qué es lo que se le inunda? La mente, el alma, porque está Cristo resucitado en medio de nosotros, en toda esta formación y mensajes y música que compartimos todos los domingos. Por eso las personas utilizan el término la luz, ¿no es cierto? La luz que hace, me viene en italiano, squarcia le tenebre, quiere decir que penetra, ¿no? las tinieblas. Justamente cuando uno comienza a tomar verdaderamente conciencia de lo que va haciendo siempre frente a Dios en su vida, y de repente vienen estas olas así como con raíces de amargura, y a veces no se sabe bien qué es, porque claro, el inconsciente soterra. Entonces hay cosas que han quedado en la historia como salpicadas, ¿no? Y formaron parte de nuestra historia, y de pronto esas
salpicaduras quedaron, uno no las asume, pero de repente hacen como el reloj, cucú, cucú, ¿no? Aparecen y se esconden nuevamente. Es realmente, como decía Adler, la mente humana es una red de subterfugios. Es decir, subterfugios es por donde se nos van escondiendo pequeñas cositas, pero de pronto viene la luz y todas esas sombras se disipan y se van, y muchas se extinguen, cuando la formación verdaderamente perpetra la vida de cada uno. Es más que penetrar, perpetra, es decir, como que traspasa toda la vida de uno. Es ahí donde la persona se da cuenta que aunque cruce por oscuras quebradas, no debe temer ningún mal, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Qué gran diferencia. Disculpen si soy reiterativo, pero lo siento en el alma. Las personas que no están en el camino y los que estamos, con el deseo de que todos estén, y que mucha gente que pasa el dial y se queda escuchando, de pronto diga, yo también quiero estar en el camino. Como muchos me escriben en la semana, decidí estar en el camino, decidí caminar con ustedes todos los domingos en el programa. Claro, y sí, los entiendo, y Ave María y adelante, ¿no? Entonces, si realmente nosotros tratamos de obviar la raíz de amargura, la espera, digamos, que no tiene una convicción sincera, siempre vamos a tratar de ser transparentes y auténticos ante Dios. Y esta transparencia es la que va a permitir que la autenticidad cristiana sea tal y no otra. Llega un punto en que debemos darnos cuenta que esa raíz, la de amargura, hiere a la persona que la alberga. Por eso es importante retirarla y hacer todo lo posible para que cualquier raíz de amargura desaparezca de nosotros. Por eso, ante situaciones de este tipo, debemos verdaderamente interpelarnos. ¿Es Jesús o una raíz de amargura lo prioritario en la vida de uno? ¿O sigo a Jesús con confianza en su poder, que es transformante, altamente transformante de toda la vida? ¿O bien soy un esclavo de mis raíces de amargura, soy un esclavo de las raíces que en realidad me hacen retroceder en el camino de la fe? Cuando uso el verbo interpelar, hago una diferencia. Una cosa es interpelar y otra cosa es cuestionar. Voy a empezar por el segundo, cuestionar. Cuestionar es un verbo que se utiliza mucho los que son docentes, o fueron, no importa, seguirán siendo siempre en el alma. Sabemos que cuestionar al alumno significa generarle al alumno una capacidad de investigar y no darle todo servido. Como es también mi método de evangelización. Yo les comenté que cuando estudié metodología teológica, hemos profundizado ya desde el primer año distintos métodos para llegar a la gente. Recordemos que la palabra método proviene del griego, metajodos, quiere decir la forma de llegar a, en palabras sucintas. Entonces, yo ofrezco el planteo. Cada vez que enseño, planteo. Cada vez que predico, planteo. Cada vez que doy un retiro, planteo. Cuando he atendido tantísima gente, siempre planteo. Porque entiendo, pero es algo personal, es una opción mía teológica, que en el planteo las personas ven una fuente donde pueden ir a beber y tienen distintos elementos. Y uno agarra el elemento que le viene bien, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, cuestionar en un lenguaje de metodología o pedagógico es una cosa. Ahora, cuestionar en general, socialmente utilizado el término, es siempre provocar preocupación. Cuando uno dice esto me cuestiona, es que esto me preocupa. En cambio, yo les dije,
interpelarnos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre cuestionar e interpelar es la siguiente. Interpelar es provocar interés. En vez, decíamos, cuestionar es provocar preocupación. Entonces, cuando algo te interpela, es que algo te genera interés. Por ejemplo, la formación. La formación es muy interpelante. Es decir, cuanto uno más sabe, más quiere saber, pero ya no para dar un examen, ya no para lucirse en una conferencia. Uno quiere saber porque sabe que de la mano de la sabiduría de Dios, las cosas son muy distintas en la vida. Digamos en un lenguaje sencillo, ¿cuántos de ustedes han dicho a través de más de 23 años de radio consecutivos que llevo en tantas radios? Uy, qué lástima que no empecé años atrás. Uy, si yo hubiese sabido esto antes, si hubiese aprendido tal cosa. Qué lástima que no escuché. Y siempre les he dicho a los oyentes, siempre hay un tiempo para todo. A lo mejor antes lo hubieses escuchado y esto era como que te entraba por un oído y te salía por otro. En cambio ahora estás dispuesto, estás dispuesta. La disposición es una deponencia que uno hace de la voluntad de uno a la voluntad de Dios. Es una apertura dócil a Dios y por eso empieza a perpetrar el alma. Este es el momento. También en tantos años que he estado, 11 años, en la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas CONFAR, como formador, muchas hermanas me han dicho, y también algún que otro sacerdote que hemos compartido algunos puntos, lógico, tenemos mucho en común porque hicimos la misma carrera, pero algunos puntos, porque uno ya cuando está en esto, no es lo mismo ser profesor de teología que teólogo. El profesor, como yo fui también, uno repite enseñanzas, pero ya no no hace teología de la visión que uno da, integradora, hacia dónde se orienta, etcétera. En cambio, cuando uno es teólogo, da cosas como más armadas, ya no transmite solamente conceptos, sino que uno genera el discurso de la mente, hace que ayudemos a lo que Dios quiere, que la mente se vaya movilizando para que incorpore toda la enseñanza. Entonces, si uno se interpela, prefería hacer este paréntesis entre esta diferencia de cuestionar e interpelar para no hablar solo, ¿no? Como busco siempre, que cada palabra sea realmente palabra de Dios para la vida de ustedes cuando hablamos del Señor y de la formación. Entonces, ¿es Jesús o es una raíz de amargura lo prioritario, ¿no? Nosotros que estamos en el camino, conviene que revisemos a diario si verdaderamente deseamos tener una buena salud emocional, una buena salud mental. Si hay en nosotros raíces de amarguras, también veámoslas. Muchas son las situaciones que incluso imprevistamente las propician estas raíces de amarguras. Entonces uno tiene que pensar, si elegimos hoy protegernos y ser de Dios y no permitir que ninguna raíz de amargura, endógena o exógena, empiece a tomar el timón de nuestra barca, o sea, de nuestra personalidad, o si le damos permiso, porque hay cosas que nos suceden porque nosotros liberamos el tránsito dentro de la mente, y a veces hay que cortarlo el tránsito. Esto no va más. Bueno, de esto ya no me ocupo. Esto que antes me tenía tan mal, ahora no. En esta situación de pandemia tengo que aprender a vivir el bástale a cada día su propio afán, como enseña Jesús, y saber que estamos en manos de Dios, pero verdaderamente estamos en manos de Dios. Es decir, somos cohacedores de nuestra vida, de nuestra historia, lo digo a menudo. Entonces, tomemos las riendas un poco de nuestras vidas. Hay personas que antes se hacían problema por tantas cosas, ahora no, tampoco es
no pienso en nada, sí, claro, pero hago opciones. Antes era el papá de todo el mundo, no, dejo que los otros crezcan, dejo que los otros se muevan, ¿no? Me interesa un poquito más en mi vida, en mi atención, porque hay personas que dan en el sentido espiritual de la palabra y se vacían. No, no importa que no descanse, no importa que yo duerma, no importa que duerma pocas horas, todo no importa, sí importa. Ustedes saben que hay estudios que demuestran que el 30%, atención, el 30% de nuestra vida la pasamos durmiendo. Es lógico. 24 horas tiene el día, hay 8 horas para dormir, se sostiene que eso es lo indicado, de 8 a 9 horas. Para trabajar son, hoy en día, más horas, ahora está todo cambiado por el tema pandemia, ¿no? Y la atención a uno, para alguna actividad de uno. Entonces, si nosotros cargamos con los problemas de todos, todo lo hacemos carne, por favor, que no se entienda que esto es una frialdad, sino que verdaderamente hay que interesarse de los prójimos, o sea, de los que están en torno a nosotros. No podemos responsabilizarnos de todos. Me viene a la mente una escena de la Madre Teresa de Calcuta con una socióloga argentina. Ella había ido a Calcuta y le pidió a la Madre Teresa, porque quedó siempre muy impactada del servicio a la iglesia que da su congregación, y que quería trabajar como laica, no ser religiosa, sino una laica socióloga allá. Y bueno, la aceptó. Después tuvo un contagio de algunas de las enfermedades de la India. Tuvo que venir a la Argentina para tratarse y curarse. Y después volvió. Cuando volvió por segunda vez y la vio a la Madre Teresa, la Madre Teresa de Calcuta le dijo: hija, yo te acepto con gusto, pero no te olvides que el vecino de tu casa seguramente todavía no conoce a Jesús y tiene necesidad de tu servicio. Entonces, esto lo traigo para lo que estoy diciendo. No podemos asumir la problemática de todo el mundo. Tal vez no es el caso de muchos oyentes. Hay oyentes que saben administrar su energía bastante bien. Dicen, bueno, esto hasta aquí. Es como meterse en los problemas de los matrimonios. Los padres que se meten en los problemas del hijo, de la hija. Ustedes saben que por ahí opinan y la situación se torna más grisácea, ¿no? Entonces uno tiene que saber hasta dónde, si me piden una palabra de orientación, y no hacerse tanto problema. ¿Cuántas veces atendí situaciones de padres que me dicen: mi hija se separa, mi hijo se separa? Bueno, por algo es. A lo mejor le va un poco mejor la vida. O sea, no ver siempre que va a haber dramatismo, drasticidad. Esperar que los acontecimientos se vayan planteando. Por algo se separan. Tampoco podemos obligar a una persona que siga al lado de alguien sin amar. Una cosa es brindar un servicio desinteresado, otra cosa es la convivencia con alguien. Por eso también, hasta canónicamente, existe la separación por iglesia, no solo la nulidad matrimonial, cosa que muy poca gente lo sabe. Existe la separación canónica, que no es nulidad matrimonial, sino que se declara ante la iglesia que se separó ese matrimonio, nada más. Bueno, cosas que puedo introducir en la formación. Voy a cerrar el bloque viendo el horario en la posibilidad de que cada uno se pregunte a través de este bloque qué cosas a nosotros nos interpelan, o sea, repito, nos provocan interés, y qué cosas en este año 2021 nos están cuestionando, o sea, generando, provocando preocupación. Y si es lícita esa preocupación, o uno está tomando los temas de todo el mundo y se está agobiando y está generando una o varias raíces de amargura. Vamos pensando tranquilos en cada programa con los elementos nuevos que intento proporcionarles.